Hola, ¿qué tal, queridas amigas? ¿Cómo están? ¿Cómo andas? Hola, Mónica, ¿cómo te va? Hola, Lili, ¿cómo estás? Norma? ¿Todo bien? Bueno, el tema del día de hoy va a ser sí, por ahí para las personas que no pudieron escuchar el tema anterior, se trató de la obediencia de nuestros hijos. ¿Se acuerdan que estuvimos charlando tanto y demás? Pero bueno, siempre pensamos en cómo desobedecen nuestros hijos, o sea, que cómo hacen las cosas mal. Siempre como padres tiramos a eso, porque hizo esto mal o hizo lo otro mal, pero en esta oportunidad vamos a ver cómo ellos llegan a ese nivel de obediencia, de ser hijos obedientes, cuando nosotros como padres quitamos nuestras manos sucias sobre sus vidas, de sus vidas. Así que ese va a ser el tema que vamos a tocar hoy. Yo cuando vos dijiste eso, lo primero que me viene a la mente en la época de la adolescencia de mis hijas, me acuerdo que mi hija mayor no quería, en una etapa no quería ir a la iglesia, no quería las cosas de Dios, y entonces yo la obligaba, yo hacía que ella se levantara, si ella me pedía para ir a alguna fiesta o algo, yo no la dejaba ir, sino que todo el tiempo confrontaba para meterla en lo que era ir a los cultos, ir a la reunión de jóvenes, a las actividades que realizaba nuestra iglesia en esa época, y no era más que lo que me pasó a mí. Yo me crié en una familia cristiana y hasta los 17 años fui, y era también lo mismo que hacía mi mamá conmigo. Me levantaba a la mañana, que los cultos eran muy tempranos, y me llevaba y me obligaba a ir a las reuniones de jóvenes, porque en realidad lo que yo tenía era una religión, claro, no era una relación. Entonces es muy difícil sostenerlo a eso, porque la relación es de uno con Dios. Claro. Yo no le puedo imponer a mi hija que ella crea, no le puedo imponer que ella quiera, que ame a Dios, pero sí yo le puedo dar lo mejor como herramienta. Claro. Es mi ejemplo, tal vez. Es ver que después que yo vuelvo a Dios, después de 20 años de haber estado apartada, y vuelvo ya con mi familia formada y empiezo a buscar de Dios, ella empieza a ver ese estilo de vida nuevo. Y bueno, al principio obviamente es el proceso de cada uno. Porque vos imaginate lo que acabas de decir. A vos te costó a los 17 años y tuviste una crisis y tuviste que elegir entre una cosa y otra, y seguramente ni lo podés compartir porque sería muy largo de contar, pero por el ejemplo de papá y mamá, el ejemplo que te dieron en casa, no lo que te decían, porque uno a veces con la lengua dice muchas cosas, pero el ejemplo que te daban hizo que, como conclusión, vos, Lili, a los 17 años elegiste otra vida diferente a la que llevas hoy. Volvés a reencontrarte con tu papá Dios, pero tus hijas ya estaban forjadas, ya estaban formadas, y entonces de repente ellas tienen que vivir todo un proceso y aprender a elegir lo bueno. Cuando claro, quizás vos no le pudiste, sería todo lo contrario, no le enseñabas ni le obligabas a nada de las cosas relacionadas con Dios, porque contá ese momento de tu vida junto con Daniel. Quizás ni existía la palabra Dios en casa, y de repente vos volvés a reencontrarte con tu padre, que le amás profundamente, y ellas como hijas te miran, pero después se sienten obligadas. Claro, y uno se siente como... sería como bajo presión, porque yo quería que ellas en un día, en 2 días, en un mes, vivieran cosas que nunca habían vivido antes. Y esa era mi preocupación. ¿Qué hice yo? Que me solté de Dios. Y que, claro, porque yo revisaba para atrás mi vida y sabía que en esa época que yo me solté de la mano de Dios, salía a bailar, salía a fiestas o tomaba alcohol y bueno, toda una vida fea que había elegido yo vivir. Claro, cuando yo llego a Dios y Él me reconcilio con el Señor, le pido perdón, entrego mi vida, empiezo a volver a encaminar, por así decirlo, a mi vida. Claro, me preocupaba porque yo veía
que mis hijas tal vez iban a vivir lo mismo que yo había vivido. Entonces yo quería todo el tiempo hacer cosas, Claro, todo y vos, el tiempo y vos hacer sin cosas para darte que cuenta, Lili, repetías la misma historia que mamá. Todo el Porque tiempo. vos Claro. ponete a pensar cuando vos contás sobre tu vida personal. Es decir, mamá y papá iban a la iglesia, tenían y te formaron así de niña. Pero de repente vos tuviste una crisis muy grande en tu adolescencia, porque vos veías que ellos vivían una cosa, pero en realidad hacían te otra. obligaban, exactamente, Hacían te otra. obligaban, porque ellos vivían una fachada, y vos te criaste en eso, en que vamos todos lindos, vestidos y arreglados, y mostramos Sí, contá sí, esa sí. parte Claro. de tu vida. Era vestirnos de domingo, por decirlo de alguna manera. Sí. Como en esos programas de televisión que tienen una ropa escogida para el domingo. Bueno, nosotros el domingo íbamos todos santos a la iglesia y volvíamos a casa, y en mi casa era una batalla naval, una batalla campal, porque había peleas, había violencia. Y entonces, claro, mi refugio era la iglesia, pero como un club social, no como un lugar donde yo iba y servía a Dios y tenía una relación. A mi manera, como dicen todos, tenía una relación Claro. mínima, de buscar a Dios, de orar como era un modo de vida. Es como cuando vas al club y te juntas con tus amigos y Sí, entonces decís, bueno, sí, hoy jugamos sí. al tenis, bueno, mañana nadamos, tomamos unos mates, es así. Así era mi vida social en la Claro. iglesia. Cuando me aburrí porque vi que lo social de afuera me interesaba más, Claro. Ahí perfecto. seguramente es donde Salí. viene mamá que te dice, no podés No. ir a bailar, no podés arreglarte para salir, no podés... no, mi mamá ni- lloraba y se preocupaba porque ella decía, ¡Qué ¡ay, formé! por qué- favor! Pareces una cualquiera, me decía, claro, cuando yo salía a bailar y demás, y en realidad, como decir de alguna manera, es como que ese pasado, ese fantasma vino a mi Sí. vida en el momento en que mi hija empieza, no, mamá, yo no voy a ir el sábado a la reunión porque hay una fiesta con mis amigos y yo quiero ir. Y entonces esa es la preocupación. Claro. De muchas veces nosotros como padres nos preocupamos, nos asustamos y queremos hacer cosas sin pedirle dirección a Dios. Queremos empezar a buscar nuestras propias estrategias para que nuestros hijos vuelvan a la iglesia, en definitiva, porque yo no Claro. puedo tener una estrategia para que mi hijo ame a Dios. No, Claro, yo solamente te- puedo mostrarle mi Sí. ejemplo, mi nueva vida. Yo te en mi entiendo caso. perfectamente porque yo también he vivido una situación parecida, pero yo como mamá con la vida de mis hijos, porque obviamente como de chica también, yo le metí a mi papá, a mi mamá, me iba a bailar, pero también ellos querían, obviamente, mi mamá, no mi papá, que no era cristiano, pero mi mamá sí quería que vayamos a la iglesia también, todo muy parecido a lo tuyo. Pero yo después como mamá repetí lo mismo también con la vida de mis hijos, porque cuando Nico y Pablo eran justo en la peor etapa de su vida, que eran adolescentes, y Nico un poquito, 2 añitos más, también yo me acuerdo que por una cuestión de no estar bajo autoridad de mi marido, porque él me decía no entender, no hacerle caso, por desobediencia en definitiva. Él me decía, déjalo. Y yo no. Se visten, se cambian y se vienen con nosotros a la iglesia. Ese fue todo un tiempo que yo la pasé mal y la verdad que sufrí sin entender que yo tenía que hacerlo de manera diferente. Pero en ese momento no lo entendía. Claro. Entonces yo no buscaba tampoco, iba llorando siempre. Iba llorando, decía, no, porque los chicos... Y bueno, y todo el mundo me decía también, déjalos, quédate. No, ¿cómo los voy a dejar en mi casa? ¿Cómo los voy a dejar? Ellos tienen que venir donde yo... Una religiosidad terrible también, porque claro, como vos contabas, repetís lo mismo, si uno no lo corta. Pero ¿qué me pasó un día? Un día Mario me lo dijo por última vez, déjalos tranquilos, nos vamos nosotros. Y los dejás. Y entonces yo, ¿qué hice? Me fui a mi pieza y me tiré, pero no me arrodillé, no me senté a orar. Yo me postré, me tiré con las lágrimas que me saltaban hasta por los oídos más o menos. Y yo le pedía perdón a Dios.
por mi desobediencia, por mi ingratitud, por no ser una persona que abriera mis oídos a la parte auditiva, de la parte que Dios me quería hablar. Y entonces, bueno, le pedí perdón y le dije que yo le entregaba la vida de mis hijos. Yo te los entrego. Yo ya no puedo hacer más nada. Cada vez que lo cuento, cada vez que lo hablo, me emociono, porque realmente fue una etapa, fue una experiencia terrible la que yo viví con ellos. Y los chicos afuera enojados, cambiándose, qué sé yo, bueno. Y yo tirada ahí, y cuando terminé de orar y de pedirle perdón a Dios, y le dije que yo se los entregaba a Él, que yo ya no iba a hacer más nada, porque ya todo en lo humano lo había hecho, salgo afuera de la habitación, Mario no estaba conmigo, y le digo, Mario, decirles que se queden si querés yo. Y Mario me miró como diciendo, wow, ¿qué pasó ahí adentro? ¿Qué pasó en esa habitación? Algo pasó. Y entonces Mario le dijo a los chicos, quédense. Bueno, ellos re chocho, se sacaron todo, nos quedamos, uy, qué lindo, fiesta. ¡Ganó papá! ¡Ganó papá! Ganó papá, nos quedamos, qué sé yo, terrible. Nos fuimos. Pero yo, obviamente, no fue un proceso fácil, no fue de un día, no fue un día para el otro pero tampoco, de ese día que yo salí de mi habitación sentí paz y nos fuimos re tranquilos y no toqué más el tema. Pasó un domingo y nosotros no le contamos a los chicos lo que había pasado, lo que yo había vivido adentro de mi habitación, en mi intimidad con Dios, lo que yo le había entregado. Y sí se lo conté a Mario, pero dijimos, no le vamos a decir nada. Y no te vas a abrir la boca, ni para contarle eso, ni para decirle que no, o que sí, o que nada. Entonces yo ahí fui obediente. A partir de ahí, en ese momento, dije yo, listo. O lo hago ahora. Empieza a entender Empecé lo que también la palabra de Dios nos enseña, sí. Porque finalmente nuestros hijos se formaron en nosotros. Justo te quería leer ese pasaje. ¿Lo tenés, Lili, en serio? Sí. Porque, claro, ellos se formaron en nuestro vientre. Sí. Y es verdad, nosotros somos sus madres, bueno, la madre cada uno del hijo que tiene, claro. ¿Verdad? Pero olvidamos, porque ahí está, Normi, cuando vos decías, quita tus sí. manos, y a veces es más fuerte cuando te dicen quitas tus sucias manos. Claro. Porque claro, vos decís, ¿cómo sucias? Sí. Si Dios me escogió a mí para que sea su mamá, y yo soy la mujer más buena, más santa que le pudo haber tocado a mi hijo, y yo lo único que quiero es corregirlo en esto o en lo otro, y le quiero dar lo mejor, pero muchas veces yo tuve que entender, y quizás vos lo hiciste en tu intimidad con Dios cuando te postraste y lloraste y las lágrimas te salieron por las orejas, dijiste recién, porque uno puede entender que los planes de Dios son más altos, mejores que los míos, y yo muchas veces quiero tener el control. Yo quiero ser una madre controladora. Por eso está Lili diciendo, como decía tu mamá, no hagas esto, no vayas a este lado. ¿No? Claro. Y en realidad, mi hijo se formó en mi vientre, pero lo formó Dios. Mira, justo tengo el pasaje, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y para mí es muy fuerte, ¿no? A ver, volvelo porque dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Quiere decir que nosotros leemos este pasaje, pero en realidad tenemos que dejar de pensar que nuestro embrión vieron los ojos de Dios para decir, bueno, nuestros hijos son los que están formados y ellos ven lo que Dios ha hecho en sus vidas, y Dios les está formando para algo que nosotros no entendemos. Dice que está escrito todas aquellas cosas que, o sea, por más que nosotros no... Quiere decir que no lo escribís vos como mamá ni yo. Tal cual. O vos, Norma. Eso es tremendo. Porque muchas veces queremos decirle a Dios, mira, sería bueno que mi hija hiciera tal cosa. Claro. Y se trata de lo que Dios escribió para la vida de tu hijo, no lo que vos escribiste. Entonces, no fue fácil, porque después empezaron a pasar más cosas, porque fue muy cortito el tiempo, pero a la otra semana ya viene Pablo a decirnos, a él le gustaba ir a bailar, fue muy poquito,
pero porque nosotros obviamente no lo negábamos. Pero viene y nos dice, a mí me gusta, yo no quiero mentirles. Nos sentó a Mario y me sentó a mí. Y nos dijo, yo no les quiero mentir, yo quiero ir de frente y decirles la verdad. A mí me gusta ir a bailar. ¿Y vos le pegaste? Yo quiero ir a seguro? bailar. No, porque yo ya había entendido. ¿Cómo no? Mario me dijo, vamos a hablar, Pablo quiere hablar con nosotros, no quiero que abras la boca. Y yo ya había empezado ahí un poquito a ser más obediente y no abrí la boca. Y entonces Pablo ahí nos dijo, yo no quiero mentirles. Y ahí automáticamente me vino todas las mentiras que yo le decía a mi papá, y me vestía con un remerón, que en ese tiempo se usaba un remerón largo de lana, y cuando salía de mi casa... ¿Te sacabas el remerón? No, me lo subía por acá, porque como era por abajo de la rodilla, era ese remerón. Entonces yo me lo subía. Claro, para ir a bailar. Para ir a bailar. Eso saben los Y por lo menos tu hijo era y entonces, honesto. me vino automáticamente cuando Pablo dijo eso, yo no les quiero mentir. Yo quiero decirles que el sábado quiero ir a bailar y que ustedes me dejen y tener la aprobación de ustedes y yo sentirme bien. Yo sabía que no se iba a sentir bien igual, pero bueno. Me vino eso y dije yo, wow, qué fuerte lo que me está diciendo. Me hizo reacordar a mí. Claro. Y entonces Mario le dijo, bueno, Pablo, vas a ir una vez al mes, 2, 1, 3, no, 2, 1. Claro, negociaron. Bueno, una vez cada 2 sábados, una cosa así. Que después empezaron a hacer, claro, porque Mariano cumple el sábado años, después que había ido a bailar. Claro. Y entonces empiezan a el tirar de cumpleaños la donde soga. lo hizo, en el boliche. Claro. Y ahí ya nos embromó. Bueno, cuestión de que pasó todo eso, pero habrá durado, no sé, 1 mes y medio, 2 meses. Menos, un mes y medio. Y un día, un domingo, lo más hermoso de todo esto, como Dios enseguida actúa cuando vos te pones en sujeción, te rendís y entendés que, como decías vos, Moni, los propósitos que Dios tiene para la vida son mucho mejores. Porque nosotros de los nos que yo olvidamos pienso e imagino. que nuestros hijos en nuestro vientre lo ven a Dios, Claro. ven a su Padre y Él los creó con un propósito de vida. Sí. Y yo a veces me pongo a pensar que, claro, yo no confío en la palabra. Yo la puedo leer y puedo decir, claro, mi embrión vieron sus ojos y formaron cada día. Claro, la leo, Claro. pero cuando lo voy a aplicar en la vida de mi hijo, digo, no, esto Claro, sí. Dios no lo pudo haber hecho así. Lo Claro. tiene que hacer a mi modo, a mi manera, Claro. y ahí es cuando tengo yo que quitar mis Claro. sucias manos, Exacto. porque mi plan y mi propósito no va encaminado al plan y al Claro. propósito de Y Dios. yo quiero hacerte una pregunta, porque en el caso nuestro es más o menos el mismo formato. Parecido. Las dos llegamos veníamos de un montón de diferentes historias, y yo al menos llego con mi familia ya conformada. Pero vos, que sos esposa de un pastor y que tenés un hijo que vivió con ustedes desde el vientre de seminario y de toda esa vida de pastores. Claro, uno a veces piensa que tu hijo no pudiera vivir esas crisis. Y en realidad, Alan, que es mi experiencia personal, ¿verdad? Él nunca nos podría haber pedido ir a bailar, porque en nuestro formato familiar seguramente eso sería imposible. Aparte, como estamos hablando, como Dios lo forjaba para algo, en realidad él en su adolescencia era un referente en todo lugar donde él estaba. Entonces no vivimos esa crisis de obligarlo a ir a la iglesia, porque en realidad él se sentía obligado por el peso mismo de la responsabilidad de ser nuestro hijo. Claro. Pero igual uno se da cuenta que como papá, como mamá, necesita que nuestro hijo tenga esa propia relación con Dios, porque él no se animaba o nunca nos vivió una crisis de no quiero ir a acompañarlos, pero sí vivía la crisis en su intimidad.
en su angustia, en su tristeza. Sí. Y entonces hubo una época en la adolescencia de mi hijo Alan donde él no quería ir a bailar, no quería ir a divertirse, pero era un niño triste, era Claro. un joven angustiado, no le encontraba el sabor o el sentido a la vida. Y entonces uno como mamá tiene que, porque acá no hay un libro, chicas. Nosotros tenemos que, seguro. está el libro de la Cada uno vida, vive su está la propio. palabra de Dios, pero no podemos estar fuera de lo que Dios nos enseña en su palabra. Y entonces cuando quise decir que acá no hay un libro, no es que el librito mío te lo voy a dar a vos No y hay vos un lo vas a manual, aplicar seguro. Claro. en Camila y en Martina y te va a ir bien. Y el librito mío, el que escribo yo Sí. con mis sucias manos, te lo voy a dar a vos, Norma, y vos lo vas a aplicar en la vida de Pablo y de Nicolás y te va a ir bien. No, acá solo tenemos el manual de vida que nos da Dios y nuestra intimidad como madres. Porque yo creo que el quiebre que vos tuviste, Norma, en tu habitación, vos ahí te convertiste. Sí. Y fuiste una Totalmente. nueva madre en Cristo. Y Totalmente. Él pudo cambiar tu manera de ser y tu manera de pensar, pero eso es cuando yo dije, no hay un libro. Eso no lo hace nadie. No. Yo me puedo parar acá horas Hablando teoría y no, diciéndote nada que ver, que vos sí. tenés que confiar, Sí. de que porque Pero uno lo tampoco tiene que vivir. pero Lo uno tiene lo que tiene que vivir. Y para mí, en lo que yo viví con Alan, es buscar en mi relación y mi intimidad con Dios. Porque aún ni mi esposo tenía todas las respuestas Claro. que uno a veces tiene como madre. Porque cada uno vive su propia problemática. Pero con el único que la tiene que vivir es con Dios. Yo ahí aprendí, quizás ustedes van a reír de mí, que mi esposo no me iba a resolver todas mis crisis y que mi esposo no me iba a resolver todos mis problemas, porque aún él como padre tenía otras propias. Claro. otras Las propias. respuestas. Claro. Y entonces, pero sí buscando el vivir mi intimidad con Dios, me dio la pauta de cómo poder ayudarlo a Alan, que aunque no tenía esas crisis de, me voy con mis amigos, me voy a vivir toda una noche de aventura, aunque la noche del adolescente quizás hoy no, pero cuando Alan era adolescente terminaba a las 12, 1 de la madrugada, no era que tampoco son los tiempos que Claro. se viven hoy. Así que Porque nosotros Sí. como madre tenemos que pensar que los tiempos que se viven hoy no son los que vivieron nuestros hijos. O los tiempos, Lili, que vos viviste, imagínate, y aún vos viviste cosas fuertes, ¿o no? Y sí, yo lo que tiene que ver con mi adolescencia, venía arrastrando lo que ya había vivido en mi niñez. Entonces, aún yo estaba repitiendo el formato de mi Claro. papá. O sea, yo tenía una imagen en mi casa de una persona que era alcohólica y violenta y demás. Y en definitiva, yo estaba repitiendo ese Repitiendo. modelo, Como me porque yo pasó, salía de claro. noche y siendo mujer, sí. horrible, muy, muy vergonzoso, pero volví alcoholizada a mi casa. Mi violencia no era física, pero era verbal, porque yo insultaba a todo el mundo, me peleaba con todo el Claro. mundo. En mis mejores momentos he hecho llorar a mi suegra, que se fue llorando de mi casa porque yo le echaba los gritos. Entonces, ¿qué podía yo, darle a mis hijas? Porque no es que venía yo de Bueno, una familia sí. impresionante. Pero Entonces, acá el misericordioso que fue Dios en nuestra vida es impresionante, porque aún así que nos rescató de todas esas maldiciones generacionales que nosotros traíamos y somos libres ahora no solo para seguir bendiciendo a nuestros hijos, ahora a nuestros nueras, bueno. sí, a nietos y a las generaciones Así que que vienen. nada, y yo para cerrar les quería contar que justo cuando yo les venía contando lo de Pablo y Nico, no pasó mucho tiempo, un mes, 4 domingos, 5, y un día nos estábamos cambiando con Mario para ir a la iglesia y ellos estaban los dos cambiados esperándonos. Amén. Y eso para mí fue lo más. Así que chicas, a seguir creyéndole a Dios porque no tenemos otro
otro camino, otra no tenemos manera. otro camino. Yo le doy gracias a Dios por la experiencia que cada una vivimos. Así que gracias por haber venido en este día y compartido. Gracias a vos, Norma. Gracias, Normi. Bueno, queridas amigas, hasta acá el programa de hoy. Y cualquier consulta, cualquier duda que tengan, nos quieran preguntar, estamos abiertas para que puedan mandarnos, así sea un WhatsApp al 6187372233 o a un email a través de nuncasolas@solidariatv.com. Gracias por acompañarnos.